Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. El día de hoy vamos a compartir un poco del tema de lesiones deportivas. Bueno, vamos a cerrar con estos ciclos de lesiones deportivas y vamos a compartir al respecto del acompañamiento psicológico para el regreso al entrenamiento. Eh, para aquellas personas que no me conozcan, yo soy Raúl Martínez, soy psicólogo deportivo del Grupo de Intervención en Psicología del Deporte de la Universidad Nacional. Eh, Soy uno de los encargados de apoyar a los equipos representativos de la universidad eh, que compiten y que representan a la universidad en las justas deportivas que tenemos, mm, haciendo como comercial que acaba de iniciar los torneos nacionales de los Juegos Universitarios que hemos estado teniendo y que empiezan y ya algunos de nuestros deportistas empezaron a competir desde el día de ayer y vamos a estar un par de semanas en competencia donde la UNAM va a ser sede de varios deportes y varias justas deportivas. Entonces, aprovechando el momento y aprovechando el entorno deportivo, vamos a hablar al respecto de este acompañamiento psicológico que le podemos dar a los equipos representativos o a los deportistas que están sufriendo o que sufren alguna lesión deportiva y que a menudo tenemos ciertas dificultades para poder darles un servicio o un apoyo, ¿cómo decirlo? Para que tengan un óptimo regreso a los entrenamientos y a sus deportes. Es principalmente lo que vamos a hablar el día de hoy. A lo largo de estos ciclos hemos estado comentando con relación a estas temáticas. Empezamos teniendo temas relacionados con la prevención de lesiones, qué efectos o qué eh, psicológicas podríamos tener para la prevención de las lesiones y un buen manejo de hábitos, hasta el punto de llegar a cuando el deportista ya se encuentra lesionado y entonces, en esos casos, ¿qué podríamos hacer nosotros para dar un adecuado seguimiento y un adecuado acompañamiento a los deportistas? ¿Vale? Entonces, sin más por el momento, pues, yo soy Raúl Martínez de nuevo y vamos a comenzar brevemente, solamente para retomar un poco al respecto de las lesiones. Eh, bueno, como tal, en las lesiones deportivas, entendemos una lesión como un daño, una alteración a los tejidos, al organismo y a la función del cuerpo. En el tema deportivo, entendemos también que puede deberse a una queja física o producto de una fuerza externa o interna producida durante la práctica deportiva. A título personal, bueno, más bien, estas definiciones las tomamos a consideración. Puede que hayan personas que tengan diferentes definiciones dependiendo del tipo de autor que se esté revisando y demás, pero en contexto nos interesa saber cómo es que se produce una lesión deportiva, pero más allá de eso, a nosotros como psicólogos nos interesa saber el tipo de lesión que está teniendo el deportista para saber de qué manera lo podemos dar un adecuado acompañamiento. Sin detenernos demasiado en cuanto a la teoría o en cuanto a la clasificación de las lesiones, podemos encontrar diferentes clasificaciones de las lesiones. Puede ser dependiendo del grado de severidad. Puede ser desde el tiempo de recuperación que le toma al tejido recuperarse, o también por el tipo de tejido se llega a lastimar. Puede ser, no es lo mismo una fractura que un desgarre, que una contractura, que una contusión. Y hay diferentes formas de clasificar las lesiones deportivas. No me toca y no me corresponde como tal dar estas clasificaciones a las lesiones porque no es el rol, para eso están los médicos, los doctores, los fisioterapeutas, los traumatólogos, eh, los neurólogos y las valoraciones que ellos realizan con relación al tipo de lesiones que se llegan a tener. Nuestro papel como psicólogos es entender que hay diferentes tipos de lesiones con diferentes tiempos de recuperación o diferentes tipos de mecanismos de lesión o tipos de lesiones que pueden afectar de formas diferentes al organismo y de esta manera puede, ¿cómo decirlo?
tener repercusiones psicológicas distintas dependiendo del tiempo de recuperación o el tipo de lesión que ha tenido, inclusive desde el tipo de dolor que llegan a tener los deportistas. Entonces, de ahí que nos pasemos a algunos factores que influyen con relación a las lesiones deportivas. Podemos tener factores físicos o factores psicosociales. Los factores físicos pueden ser por el mismo sobreentrenamiento o por la naturaleza del deporte. Mientras tanto, los factores psicosociales pueden deberse a diferentes elementos como la capacidad de concentración del atleta o el propio estrés que puede llegar a tener dentro de su deporte. Otro tipo de clasificación, otro tipo de factores que pueden influir es si son internos o externos del deportista. Factores internos pueden ser fisiológicos con relación a qué tanto se pueden adaptar o no a la carga psicológica, a la carga física de los entrenamientos, perdón, o inclusive factores internos como la falta, la desconcentración o la desatención en ciertos elementos de una jugada, de un partido, de un momento deportivo que puede ser que no haya visto un hoyo que hay en el campo y lo pisé y me esguincé el tobillo. O no puede ser que no haya volteado a ver a las personas que estaban por taclearme en fútbol americano y no puse una buena técnica de bloqueo, una buena técnica para acomodar mi cuerpo y no supe cómo recibir el golpe o no supe cómo caer. En judo, no supe cómo caer cuando me intentaron hacer una vuelta, o en básquetbol o fútbol cuando iba a competir un balón en el aire y tuve un mal movimiento, no puse atención en cómo estaba mi cuerpo, no puse atención en cómo iba a caer, no logré equilibrarme y pueden ser casos en los que se vea afectado el deportista y que pueda sufrir una lesión, entre comillas, por falta de atención o por algún descuido interno del deportista. Pero también hay otros motivos, como son los externos, en donde se puede deber a que simplemente estoy haciendo todo bien, estoy bien concentrado, estoy compitiendo adecuadamente y algún jugador del equipo rival llega y choca contra mí de una manera poco deportiva y me pueda lesionar. O algún competidor se enoja conmigo y llega y me violenta y me golpea o algo por el estilo. Son elementos externos que están fuera de nuestras manos, que no podemos controlar y que pueden llegar a producirnos alguna lesión. Además, también tenemos casos en los que pueden deberse a fallas en la infraestructura deportiva, a lo mejor y llovió y el piso está resbaloso donde se está jugando algún partido, o el campo está demasiado resbaloso, o está suelta la cancha. Eh, en las canchas de básquetbol, por ejemplo, cualquier líquido es muy peligroso para básquetbol, voleibol, porque se resbala muy fácil el zapato. Entonces, son elementos externos al deportista Quiero que pueden llegar a influir en el tema deportivo. Voy a compartirles un video, espero que se escuche bien, y de ahí continuamos con la presentación. Con relación a historias, anécdotas de lesiones deportivas. quiero contar un episodio de mi vida que a mí me afectó bastante y que no es nada del otro mundo, pero que para que veáis que una simple cosa te puede afectar muchísimo. Yo me lesioné ahí detrás la rodilla, concretamente el ligamento cruzado y el menisco. Fue en un partido de fútbol que me cambió la vida. Y aquí os cuento mi historia. Bueno, esto sucedió en torno a 2010-2011 y era un partido entre amigos, bueno, de empresa más que de amigos. Y nada, simplemente lo que pudo cambiar mi vida fue una lesión que para los futbolistas es muy importante, pero para la gente que también vive el fútbol es muy relevante. Yo era una persona muy deportista, una persona que le encantaba hacer deporte todos los días. Era una mañana en la que jugábamos con unos amigos y desgraciadamente en una entrada lesioné la rodilla. Aquí están las cicatrices de mi pierna para que veáis que es algo que al final tuvo su proceso, ¿no?
Para que veáis las sensaciones que tuve cuando me lesioné, yo ya supe que me había hecho algo muy grave. Me rompí el ligamento cruzado, pero en ese momento no lo sabía. Yo creía que me había roto la pierna. El sonido que percibí en aquel momento fue de partir madera, como si se me hubiera partido la pierna. No me quería ver ni la rodilla. Pensaba que me iba a pasar algo muy grave y de hecho en ese momento me ayudaron para llegar a las instalaciones, a donde estaba el centro médico, pero me dijeron que era tan grave que tenía que irme al hospital directamente. Me sentí muy solo en ese momento porque nadie me pudo ayudar de mi familia, no porque ellos estaban muy preocupados, pero estaban fuera todos y no me podían ayudar y me tuve que ir en SAMUR, en una ambulancia, me tuve que ir al hospital. Me acuerdo de ese momento en entrar al hospital en silla de ruedas, solo, sin saber qué me iba a pasar, sin saber qué podía repercutir todo esto. Y fijaos que en un principio me dijeron que no tenía ningún ligamento roto, pero no lo podían saber con certeza. De hecho, uno de los episodios que más recuerdo fue en el portal de mi casa. En el portal de mi casa era un trecho de escaleras muy empinado y tuve que subir solo. Por orgullo quería subir ese tramo de escaleras y me costó horrores. Desde bajarme el taxi hasta subirlo, creo que fue horrible el dolor, la impotencia, el sufrimiento, pero como que yo mismo me mentalizaba de que estos episodios iban a suceder a partir de eso. Entonces dije, tengo que subirlo como sea. Y a partir de ahí me tiré semanas en la cama. Me acuerdo que me animó mucho la rehabilitación. La rehabilitación, el llevar una prótesis como si fuera un robot, porque no podía, la rodilla estaba muy inestable y no podía sujetarme bien la rodilla, entonces necesité una prótesis para que me ayudara. Y recuerdo que ese camino de coger el autobús a las 5 de la mañana, bueno, perdón, 6 de la mañana más o menos, hasta la zona de rehabilitación, que estaba en Manuel Becerra, por ahí, todos los días andando con la esperanza de que me recuperara, de que todo volviera a ser como antes. Me recuperé de la rodilla, estuve bien, pero empecé a tener miedos, empecé a tener muchos miedos. Y es algo de lo que me arrepiento, porque es una persona que se considera muy capaz a la hora de rehabilitarse consigo misma. Es decir, creo que pienso mucho las cosas, pienso lo que me ha pasado e intento recuperarme, ¿no? Y me arrepiento porque cogí muchos miedos a la hora de jugar al fútbol, a la hora de correr, a la hora de hacer cualquier deporte. Siempre ponía excusas y es lo que más me mata, haber puesto excusas con algo que me encantaba. Y me afectó muchísimo, muchísimo. Y todavía me sigue afectando. Mis amigos todavía me recuerdan en plan, ¿por qué no juegas? ¿Por qué no te atreves? Si te quedas en casa no vas a hacer nada. Y tienes razón. Tienes razón. O sea, no podría pensar ya otra vez en quedarme horas y horas sin hacer deporte, haciendo el básico, correr, pero sin jugar, que es algo que a mí me apasiona. Y para que veáis que es una historia que a mí me afectó muchísimo, que es algo que siempre recordaré, que llevaré en mi cabeza, que me ha ayudado en muchas cosas, pero me ha limitado en otras. Y creo que las cosas deben de ser superadas, deben de ser mejoradas, porque creo que el psicólogo, el mejor psicólogo es uno mismo. Y a veces hay que afrontar los miedos, plantarles cara y superarlos. Para mí creo que es algo muy, muy importante. Bueno, espero que les haya llamado la atención, que les haya gustado el video. Eh, es principalmente para conocer cómo es que reaccionamos las personas cuando sufrimos una lesión y sobre todo el durante y el después, las secuelas y las consecuencias que nos llega a generar o que llegamos a tener en esos momentos. Muchos deportistas que sufren lesiones, sobre todo de gravedad, quedan con alguna secuela, además del trauma físico que podemos llegar a tener con relación a la lesión, también podemos llegar a tener un, por así decirlo, trauma psicológico, más bien una secuela psicológica, yo lo llamaría, con relación a cómo volver a readaptarnos y enfocar nuestra mente para poder tener la confianza para llevar a cabo nuestras acciones y poder entrenar y poder competir de la manera en la que lo veníamos haciendo o inclusive mejor después de haber sufrido o experimentado una lesión de ese estilo. Al inicio les mencionaba que hay diferentes niveles de lesiones y se los comentaba porque a medida en la que tenemos lesiones con un mayor tiempo de recuperación o una mayor gravedad de daño y de dolor y de molestia, puede ser que sea más
difícil o que lleve más tiempo, más que difícil, que lleve un poco más de tiempo el poder tener una recuperación adecuada y que pueda adaptarse de nuevo a las canchas y al regreso deportivo, a las canchas, la pista, el tatami, sea cual sea el escenario deportivo al que haya que regresar después de esa lesión. Cuando se tiene mucho tiempo en el proceso de recuperación, lleva un poco más de tiempo también el volver a adaptarse y el volver a perder el miedo. Por toda la magnitud del efecto que generó a nivel físico y a nivel psicológico y todo el proceso que tuvo que pasar el deportista para poder lidiar con eso. A manera de resumen, eh, hay factores que influyen para que se pueda dar una lesión deportiva y durante la lesión deportiva tenemos algunas reacciones psicológicas que se pueden llegar a tener. Mm, el manejo del estrés es un factor muy importante durante el proceso de recuperación y durante el proceso de readaptación a los entrenamientos. Cuando se está en el proceso de rehabilitación y en las terapias y en el día a día, es muy común que los deportistas se frustren, se desesperen, les cueste trabajo lidiar con el día a día por muchas razones, por la falta de movilidad, por no poder entrenar adecuadamente, por no gastar la energía que tienen, por la falta de apoyo social, porque de repente están aislados de sus equipos, de sus compañeros, de sus actividades rutinarias, y esos factores pueden llegar a ser estresantes. Ahí es la importancia de qué tan buenas habilidades o herramientas le demos a los deportistas para que puedan tener un buen manejo o un adecuado manejo del estrés y que puedan adaptarse a esas circunstancias. No me voy a detener tanto con relación a evidencia, porque tenemos mucha evidencia que habla al respecto de la importancia que le dan las personas a los factores psicológicos, y en algunos estudios se encuentra que pocas personas le dan peso o importancia al trabajo o el acompañamiento psicológico en las lesiones deportivas, pero eh, pero sí le dan mucha importancia a todos los demás elementos, como de la parte de, de la exigencia deportiva, factores deportivos, el comportamiento de otros. Esto es con relación a cuando se produce una lesión. ¿Qué factores pueden llegar a provocar o producir una lesión? Y pocas personas le dan un peso importante a los factores psicológicos. Sin embargo, ya una vez que se produce la lesión, hay muchas consecuencias psicológicas producidas al respecto de la propia lesión. Um, Dentro de los programas de intervención que se han encontrado que pueden ayudar a disminuir las lesiones o los tiempos de recuperación, la mayoría están enfocados al manejo del estrés y son los que tienen mayor evidencia de que estadísticamente significativa de que han encontrado mejorías en las reacciones emocionales de los deportistas. Aquí tenemos un plan eh, es una sugerencia, una guía de plan de recuperación cuando tenemos una lesión deportiva. En la fase de movilización, que es cuando apenas después de que ya se operó, ya se inmovilizó al deportista y hay que volver a movilizarlo, es muy importante tener todo el tiempo mucha comunicación con los cuerpos médicos. Es muy importante tener y trabajar estrategias de relajación, tener objetivos del programa de recuperación, tener una mejora de los aprendizajes deportivos y sociales. Hay que tener una adecuada readaptación pensando en estrategias de afrontamiento, en una retroalimentación del trabajo que se ha tenido, definir objetivos semanales y tener un autodiálogo interno positivo. Y por último, en el reentrenamiento, hay que tener igual muy buenas habilidades de comunicación con el cuerpo médico para saber qué son las cosas que puede hacer el deportista, tener estrategias de afrontamiento y sobre todo empezar a trabajar la visualización que acompañe al proceso de volver a las canchas y volver a regresar a las actividades deportivas. ¿Qué es lo que hago yo? Mm, yo cuando tengo deportistas que tienen lesiones, que tienen un tiempo de recuperación prolongado, primero es ayudarles a entender que cada lesión es un duelo y como duelo tiene diferentes etapas, como la negación, el enojo, la tristeza, la negociación y la aceptación. Puede que hayan otras etapas, hay personas o autores que manejan más niveles o más factores relacionados con el duelo.
Pero en toda lesión hay un duelo por la pérdida de movilidad, por la pérdida de las actividades que normalmente se hacían y una reacción emocional por esta pérdida en donde tenemos que llegar del proceso de la negación a la aceptación. Hay personas que puede que se salten etapas o fases muy rápidamente y se estanquen mucho tiempo en otras, y viceversa. Hay quienes pasen una tras otra como cada semana, por así decirlo. No hay un tiempo determinado para vivir las etapas de duelo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Siempre para toda lesión deportiva tenemos que tener objetivos de recuperación. Es importante seguir estrategias como la estrategia de SMART, que es tener objetivos específicos, medibles, realistas, que representen un reto y que tengan un tiempo determinado. Una vez que tenemos nuestros objetivos de recuperación, podemos saber, y estos objetivos de recuperación no es que los ponga el deportista, se platican y se dialogan con el cuerpo médico que está acompañando al deportista para poder definir dónde está la mejor forma para establecer estos objetivos de recuperación. Lo que nosotros hacemos es acompañar al cuerpo médico y acompañar al deportista para establecer, bueno, si esperamos que de aquí a 6 meses estés rehabilitado por completo, entonces, ¿qué cosas tenemos que estar haciendo a corto, mediano y largo plazo para poder definir esa recuperación al 100% dentro de 6 meses? Y definir si tengo una lesión de rodilla, me tuvieron que operar de algún meñisco o algo por el estilo y voy a tener que estar de 4 a 6 meses fuera. Bueno, entonces, dentro de 6 meses voy a lograr entrenar o tener una movilidad al 100% de mi rodilla para soportar las cargas de entrenamiento de los entrenamientos. Entonces, ya ahí tenemos un objetivo específico, que es medible, que representa un reto, que es realista y que tenemos un tiempo determinado para cumplir con esa fecha. Entonces, ahí le ayudamos al deportista no solamente a tener claros sus objetivos, sino también encamina al deportista a las acciones que tenemos que estar haciendo para llevarlos a cabo. Y de ahí nos podemos desprender para tener nuestros objetivos a corto, mediano y largo plazo. Puede ser una semana, 2 semanas, un mes. Eso más bien lo definimos con cada deportista, dependiendo de a qué nos estamos refiriendo con corto, mediano y largo plazo. Y dentro de las estrategias que tenemos y que podemos seguir es, primero, tener estos objetivos de recuperación. Después, ir revisando y checando nuestros avances diarios o nuestros avances semanales para que también nosotros vayamos viendo la progresión y el crecimiento que vamos teniendo, como un autodiario, como un autorregistro. ¿Cómo le hacemos para manejar nuestra confianza? Que es uno de los puntos centrales que estábamos manejando durante la sesión. Mm, la autoconfianza, en su mayoría, se ve reforzada por la capacidad que tenemos de hacer las cosas, pero sobre todo lo que sabemos que podemos hacer. Las personas tenemos una capacidad para saber de lo que somos capaces. Bueno, nosotros podemos identificar en qué somos buenos o en qué somos capaces en función de la evidencia que tenemos previa. Es decir, si yo entrenaba atletismo, yo saltaba longitud, y yo sé que en los entrenamientos estoy saltando 6 metros, en competencia voy a saber que puedo saltar esos 6 metros porque ya lo hice anteriormente. Entonces, esa evidencia, esos hechos, esa práctica que me ha dado el haberlo entrenado tantas veces y saber que lo puedo hacer, me da más herramientas para tener confianza para llevarlo a cabo en una competencia. Lo mismo aplica cuando estamos teniendo una lesión deportiva. Cuando tenemos una lesión deportiva, vamos teniendo progresión en nuestra recuperación. Y aunque es lenta y aunque a veces es más lenta de lo que nosotros quisiéramos o nos desesperamos, vamos viendo los avances en función de cómo vamos mejorando. Una vez que vamos teniendo esta evidencia de que a lo mejor antes no podía doblar la rodilla y ahora puedo doblar 45 grados,
bueno, entonces ya sé que puedo doblar 45 grados y voy viendo ese avance que voy teniendo. Ahora puedo doblar 90 grados, puedo doblar 180 grados. Entonces, en función de esos avances que voy teniendo, yo mismo puedo llevar estos registros para saber que voy teniendo un cierto crecimiento y entonces cuando haga una sentadilla, puedo tener la confianza en que puedo sentarme adecuadamente o que puedo hacer una sentadilla porque ya he ido teniendo esta progresión y este avance eh, progresivo con relación a la menos a la flexión en las rodillas, ¿no? Lo mismo aplica para si fuera una lesión de hombro, si fuera una lesión de codo, si fuera una lesión de muñeca, si fuera una fractura, si fuera un desgarre. Nosotros podemos ir teniendo evidencia que nos va dando apoyo para saber si podemos hacer las cosas y podemos intentarlas. Esto acompañado de los estudios, de las recomendaciones médicas, de las observaciones que nos estén dando, de los análisis y, por ejemplo, las electrocardiogramas o las placas o las resonancias que nos van dando información que nos acompañan en esta evidencia. Entonces, acompañando toda esta evidencia y toda esta información, podemos tener más confianza para empezar a regresar a los entrenamientos y regresar a hacer las actividades en cancha. Después viene la parte que cuando estamos entrenando, si, si yo me lesioné haciendo un salto y para poder regresar a mis actividades tengo que saltar, pues no voy a saltar inmediatamente ya una vez que me dan el alta, voy a empezar a hacer avances progresivos y con los entrenadores, los preparadores físicos, voy teniendo una progresión adecuada para poder ir trabajando la rehabilitación. Entonces, a lo mejor y voy a empezar dando pasos, a lo mejor voy a empezar saltando vallas, a lo mejor y voy a empezar haciendo sentadillas o cayendo de bancos o con ejercicios pliométricos hasta el punto, o cayendo en arena, eh, elementos que me vayan ayudando a poder retomar confianza y tener avances progresivos que me ayuden a ganar confianza de nuevo. Entonces, eso es algo que podemos hacer y lo podemos acompañar con también ejercicios de visualización que me ayuden al dominio o la maestría deportiva. ¿Vale? Entonces, permítanme un segundo. Bueno, mientras tanto continúo. Este, estos ejercicios de visualización que podemos llevar a cabo ayudan a que antes de que estemos llevando a cabo la actividad deportiva, podemos visualizarnos a nosotros mismos haciendo las movilizaciones, haciendo los saltos, haciendo las progresiones que queremos hacer y esto permite al sistema nervioso que se siga adaptando y que se siga pensando cómo va a generar las adaptaciones necesarias para que pueda llevar a cabo los movimientos cuando los tenga que hacer. Entonces, de alguna manera, cuando dejamos de usar un músculo o algún elemento de nuestro cuerpo, por lo regular empezamos a perder como ciertas conexiones que nos permitían dominar esa ejecución de la manera más adecuada posible. El visualizar que estamos llevando a cabo las acciones o corriendo o compitiendo nos ayuda a mantener estas conexiones activas y a no perderlas tan fácilmente o reforzarlas o incluso cómo estamos haciendo los movimientos para poder mejorar el desarrollo del movimiento que tuvimos que dejar de hacer por la lesión. Entonces, este ejercicio de la estrategia de visualización para el dominio del movimiento, de la ejecución técnica o para regresar a las canchas y visualizarte llevando a cabo las acciones que necesitas para competir, para pelear, para estar en la pista, para batear, para lanzar. Podemos implementarlas previamente y van a tener un efecto positivo en los deportistas. Entonces, a manera de resumen, la evidencia nos ayuda a identificar que los programas de prevención psicológica, sobre todo enfocados al manejo del estrés, ayudan a prevenir lesiones
y a incrementar algunas habilidades perceptuales, y a reducir tiempos de recuperación también. Es importante que el trabajo psicológico se implemente cuando el deportista está en su periodo de recuperación y readaptación para poder volver a tener la confianza y para poder volver a manejar adecuadamente todo su proceso. Porque durante el proceso de lesión se viven este, demasiadas emociones y demasiadas, ¿cómo decirlo? Experiencias que pueden llegar a ser molestas, frustrantes, incómodas y demás. Todo es todo un proceso que hay que vivir. Y antes de pensar en volver a competir, que muchas personas podrían pensar como, piensa que vas a regresar a competir y que eso te haga echarle ganas. A mí me gusta invitar a los deportistas a que piensen al proceso de rehabilitación como si ese fuera el deporte, porque ahí hay muchos retos, ahí hay muchos avances, ahí hay mucho crecimiento, ahí hay cosas que hay que superar, emociones que hay que manejar, mm, cosas que hay que planificar. Entonces, vivir el proceso de recuperación como si fuera un deporte también, como si fuera una meta a la que hay que llegar, que es el recuperar al 100% la salud para poder regresar a los entrenamientos, es uno de los puntos centrales en los que hay que enfocarnos. Y a partir de ahí, conforme se va acercando el tiempo de recuperación, entonces ya podemos empezar a pensar en el deporte en, en etapas, en competencias, en entrenamientos, en fases y demás. ¿Sale? Entonces, dentro de los avances de recuperación, otra de las conclusiones importantes que hay que manejar es que los avances de recuperación, sobre todo con la evidencia que tengamos, nos ayuda a identificar qué cosas podemos hacer para poder tener una adecuada confianza, para tener un adecuado manejo progresivo para la vuelta a las canchas o las pistas y manejar adecuadamente nuestro autodiálogo y el cambio de creencias o una reestructuración de creencias que podemos llegar a tener. Cierro con este punto para ir leyendo si tienen algún comentario o algo más que quieran mencionar. Este, uh, Normalmente cuando un deportista se lesiona, mmm, puede llegar a generar creencias irracionales, o así les llamamos, que hacen que tengamos mucho miedo a volvernos a lesionar, o que pensemos que ya el deporte no es para nosotros, o que nunca más vamos a regresar a estar bien, o que la vida está en nuestra contra y por eso nos tocó esta mala suerte y demás. Aprender a manejar y lidiar con estas ideas y estas creencias nos ayuda muchísimo a, tener un mejor manejo en el proceso de recuperación y de vuelta a las canchas. Pero es importante tener un acompañamiento psicológico que me ayude a identificar cuáles son mis ideas y mis pensamientos irracionales que estoy teniendo para poder manejarlos y para poder entender que a veces hay cosas que están fuera de nuestras manos, que están fuera de nuestro control, pero no por eso significa que no podamos adaptarnos, que no podamos pasar por el proceso de la mejor manera posible, que inclusive una lesión nos da mucha enseñanza y mucho aprendizaje y sobre todo que una lesión de alguna u otra manera nos hace crecer por el proceso que se toca vivir, por el ser conscientes de nuestro cuerpo, por el ser conscientes de las cosas que podemos hacer y podemos también aprender nuevas cosas durante el proceso de recuperación. Entonces, una lesión no necesariamente tiene que ser un proceso negativo, no necesariamente tiene que ser un proceso que se sufre o que se pasa mal. Obviamente es incómodo y no es algo que busquemos pasar, pero cuando nos toca vivirlo también podemos encontrar el provecho de la experiencia que nos toca vivir y cómo podemos aprovecharla para que nos haga crecer de una u otra manera, tanto deportivamente como personalmente. Y el combatir con estas creencias irracionales nos va a permitir, en lugar de sufrir el proceso, vivirlo y experimentarlo de la mejor manera posible para que nos genere un aprendizaje importante. Y en un futuro, aunque nada nos garantiza que no nos volvamos a lesionar, podamos estar preparados, prevenidos, mejor adaptados, con más herramientas para poder afrontar con nuestro futuro deportivo
sea como, sea con las características que sean, ¿vale? Y bueno, pues hasta aquí principalmente por mi parte, esto es un poco de bibliografía. Les agradezco mucho por su atención, les doy la mano con una venda, pero les doy la mano. Y pues, leeré un poquito de algunos comentarios que están por aquí en el Facebook. Nos saludan, nos dicen muy buenos días. Buen día, Rosa. Laura nos comenta que el no poder jugar fútbol es uno de sus mayores miedos. Está esperando resultados. Yo ahí comentaría y compartiría que antes de pensar como en escenarios negativos, es importante tener toda la evidencia necesaria para poder hacer un plan. Y cuando tienes la evidencia necesaria sobre el plan que se tiene que hacer, pues es buscar y en compañía con el cuerpo médico y en compañía de todos, cómo se va a llevar a cabo un proceso de recuperación adecuado para que no se sufra el proceso y que lo podamos acompañar de forma adecuada. Una lesión, como bien les mencionaba, no tiene que ser un proceso que se sufra, es un proceso que hay que experimentar y hay que vivir. La mayoría de los deportes, de los deportistas, en algún momento de su vida, al menos en el deporte competitivo, en algún momento de su vida se van a lesionar. Eso es casi un hecho. ¿Cómo vamos a afrontar esa situación? ¿Cómo vamos a regresar de vuelta al campo? ¿Cómo vamos a vivir ese proceso? Y ese proceso es el que lo podemos sufrir y lo podemos lamentar y puede ser una experiencia muy desagradable o podemos encontrar los aspectos positivos y el aprendizaje y la mejoría que podemos llegar a tener. Nos saluda Diego Jiménez, eh, Paulina Osorio, bueno, Alejandro también, Alejandro López también nos saluda, saludos, Ale, te mando un abrazo. Ahí Paulina Osorio nos pregunta si hay fisioterapeutas en CEU para poder visitar. Sí los hay en diferentes lugares. En la Facultad de Medicina es donde se estudia la carrera de fisioterapia. En el área de medicina del deporte hay fisioterapeutas que dan este apoyo tanto a la comunidad de la UNAM como me parece que al personal que no, externo, que no es de la UNAM, pero que puede ir a tomar consulta a medicina del deporte. También, así como medicina del deporte, hay de diferentes recintos, como el frontón cerrado o pues el frontón cerrado y no, me parece que en el complejo del Harpelú también hay fisioterapeutas y en medicina del deporte, que es donde se puede dar atención de fisioterapia dependiendo de los requerimientos que se lleguen a tener. Diego Jiménez nos menciona que se inscribió a un curso, no recibió el acceso. Bueno, ese es un detalle que hay que revisar con la dirección y con la coordinación del Centro de Estudios Superiores del Deporte. Nos menciona Carla García que si se manejaría igual la frustración en atletas cuando se abandonó la actividad por cuestiones personales, laborales o familiares y no por una lesión. Ok, lo que estoy entendiendo es cuando el deportista deja su actividad deportiva más que por una lesión, por el contexto de vida personal. Eh, en algún momento es un manejo de duelo. Sin embargo, aquí creo que es importante tomar en cuenta el proyecto de vida y la perspectiva de la carrera deportiva o la carrera el proyecto de vida que tiene la persona. Si dentro del proyecto de vida el tomar la decisión de abandonar el deporte es una decisión consciente donde se asumen las consecuencias, me parece que así se puede manejar como una decisión. Todas las decisiones tienen ciertas consecuencias. Hay consecuencias que son favorables o infavorables para nosotros, pero si las tomamos asumiendo las consecuencias y nos hacemos responsables de nuestras decisiones, entra dentro de nuestro plan que nosotros decidimos, eh, se reduce un poquito la frustración y se reduce un poquito el manejo de emociones negativas que se pueden llegar a tener. Sin embargo, cuando la decisión no es propia, cuando es una decisión de alguna manera forzada o obligada, hay que ver si realmente no hay alternativas ni hay opciones para que el deportista pueda tener un cierre, un adecuado manejo de ese proceso deportivo. Y al final del día, cuando las cosas están fuera de nuestras manos, fuera de nuestro control,
también es hacerle ver al deportista que no, que hay cosas que están fuera de nosotros, que en ocasiones nos toca vivir y depende de nosotros cómo manejamos y cómo nos adaptamos a esas circunstancias. Y si en nuestras adaptaciones no podemos regresar a la actividad deportiva por alguna otra necesidad, entonces ver de qué manera podemos tener un cierre adecuado de, de, de esta relación con el deporte, así como si fuera una relación personal, y también agradecer los aprendizajes y agradecer los aspectos positivos que se pudo llegar a tener. Ojo que también en este punto sí podría asimilarse a una lesión deportiva cuando una lesión deportiva te retira del deporte, que ese es otro tema que como tal no estamos tocando porque nos enfocamos más al proceso de recuperación y vuelta al entrenamiento, pero cuando una lesión te deja fuera del deporte y te genera el retiro deportivo, ahí sí es un proceso de duelo y además hay que tener un cierre y además hay que eh, buscar de qué manera podemos agradecer y podemos eh, ver el aspecto positivo del aprendizaje y el crecimiento que nos dio el deporte hasta el punto en el que se pudo tener y ya de ahí en adelante continuar con nuestra vida en las futuras oportunidades y las futuras opciones que podamos llegar a tener. Son algunas recomendaciones que yo podría dar al respecto. Eh, Nos echa un poquito de flores Rafael, le agradezco mucho, dice notable entrevista de gente joven con ideas frescas, críticas y honestas. Bueno, y menciona a Bernie Casaid, buen día, quedará grabado el video, sí queda grabado aquí en la página de Facebook. Menciona Araceli Peralta, habría que hacer una reestructuración cognitiva al paciente para trabajar con el manejo del estrés y pensamientos intrusivos. Estoy de acuerdo, dependiendo de las necesidades que tenga el deportista. No solamente, más bien, no todos los deportistas tienen ideas irracionales o presentan niveles altos de estrés. Me ha tocado tener deportistas, pacientes lesionados que aceptan el proceso de recuperación de una muy buena manera, pero a lo mejor tienen algún tema con el manejo de hábitos, o a lo mejor tienen algún tema con la inseguridad o el miedo para llevar a cabo los ejercicios de fisioterapia o algo por el estilo. Entonces, dependiendo de las necesidades que pueda llegar a tener el deportista, es el tipo de estrategias que tendríamos que llevar a cabo. Y menciona también a Araceli que se podría trabajar con técnicas de relajación para reducir los síntomas. Sí se puede trabajar. Las técnicas de relajación pueden ser fisiológicas o cognitivas y dependiendo del tipo de necesidad del deportista, podríamos enfocar el tipo de relajación que llevamos a cabo con los deportistas y los pacientes. Mm, a mí me gusta mucho trabajar con respiración diafragmática, con relajación muscular progresiva, me gusta trabajar mucho con relajación autógena y se encuentran elementos favorables para el proceso de recuperación del deportista, inclusive hasta cuando el músculo se tensa por la propia terapia. Entonces, porque así como un entrenamiento, la terapia también es desgastante y también genera tensión y también genera este, estrés por la propia carga física que está recibiendo el cuerpo. Entonces, ahí es donde podemos incorporar como psicólogos las técnicas de relajación, dependiendo de la necesidad del deportista. De hecho, con relación al curso que mencionaba Diego, mmm, la semana pasada y esta semana estuve dando, al menos en los turnos nocturnos, de 6 a 8 de la noche, un curso relacionado con la aspectos psicológicos para la prevención de lesiones o el acompañamiento psicológico de las lesiones deportivas. Entonces, esperemos si en algún momento se llegan a dar más cursos con relación a esas temáticas, con mucho gusto se pueden inscribir y ahí los estaremos recibiendo o pueden preguntar, o pueden contactarnos y buscar de qué manera brindar ese acompañamiento. Y bueno, hasta ahí sería todo por el día de hoy. Les agradezco mucho su atención, sus comentarios. Espero que tengan un excelente viernes y un excelente fin de semana. Que nos vaya muy bien a todos los equipos representativos y en los nacionales de la universidad. Y en cualquier momento nos volvemos a ver. Yo soy Raúl Martínez y ya tienen mis datos de contacto al inicio de la presentación.
y espero que tengan un excelente fin de semana. Sin más por el momento, pues muchas gracias.